Continuamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores, 103.3 en la ciudad de Santiago, también en tele13radio.cl, con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo y con Quique Mujica. ¿Viste que Carlos Gajardo no vino la semana pasada cuando estábamos con el caso SQM? Y queremos saber qué pasa con el caso SQM. Y con lo que llama los remesones del Poder Judicial. Sí, una duda, Carlos. La sentencia se conoce en agosto, ¿no es cierto? ¿Hay alguna apelación posible por parte de la Fiscalía? Un recurso de nulidad. ¿Y tú crees que políticamente lo van a hacer? No, lo va a hacer de todas maneras. De alguna manera lo anunció ya el fiscal nacional de ayer, ¿no? Cuando dijo en este tipo de casos la Fiscalía está más proclive a recurrir de nulidad. ¿Y ese recurso de nulidad podría tener algún cambio del fallo? Mira, es muy interesante porque la desgracia del recurso de nulidad es que no permite, cuando hay una sentencia absolutoria, hacer una sentencia de reemplazo. O sea, no podría decir reemplazo la condena reemplazo la sentencia y condeno. Claro. Sino que solo puede decir anulo esta sentencia y el juicio tiene que hacerse de nuevo. Y 2 años más. Esa es la desgracia, creo yo, de por qué hay poca expectativa que eso pase, porque ya no vamos a estar hablando de 11 años, vamos a estar hablando de 15 años más, ¿no es cierto? Claro. Porque insisto, cuando se anula, si es condenatorio, pueden dictar una sentencia de reemplazo y absolver o bajar la pena. Puede pasar eso. Ahí puede haber estoy pensando en el caso de Tocornal, que se anuló el primer juicio. Y se tuvo que hacer de nuevo. Pero era condenatorio. Era condenatorio. El primero, sí. Claro, ahí podrían derechamente haber absuelto o haberle bajado la pena. Cuando es condenatorio puede haber una sentencia de reemplazo o puede haber nulidad. Pero si es absolutorio no puede haber sentencia de reemplazo. No pueden decir te cambio esta absolución por una condena. Solo tiene la posibilidad la Corte de anular y dictar un con la presión social, con la presión social la Corte no creo que se va a meter en alargar esto más. Sí, pero la Corte ha tenido poca receptividad, diría yo, a la presión social. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Ulloa, donde había mucha presión social y para la Corte Suprema fue bastante indiferente. A mí me parece que había otra presión. No, por supuesto, parece bien. A mí me parece bien la independencia, digamos, del Poder porque Judicial. Si no eres Pilatos. Por supuesto. Oye, me parece bien. Sí, eso ya. Pero vamos al... Mira, porque hay un par de temas más que quiero comentar, que uno es la destitución de Ulloa, por supuesto, y la formalización, la querella de capítulos de guerra. O sea, siguen pasando cosas... Destitución que va en camino, ¿no? Que va en camino, sí, la destitución en la Corte. Yo no había visto, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo no había visto 141 votos en una acusación constitucional aprobando en la primera... Hablemos al tiro de ese tema. Yo creo que esa votación es gracias a este tema de la derechita cobarde. Porque si tuviste la votación en la comisión, los 2 diputados republicanos, José Carlos Mesa y el otro no lo recuerdo, votaron por destituir. Mientras que los 2 de Chile Vamos se abstuvieron. O tuiteado y otro más que se me fue. Y por lo tanto, es en ese momento, digamos, ya hubo una crítica muy fuerte, pero republicanos que tienen esta tesis de que aquí caiga quien caiga, ¿no es cierto? Que es más cómoda decirlo porque en general no han estado cercanos al poder. De alguna manera es parecida a la actitud que tenía el Frente Amplio antes de ser poder, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil criticar porque no estaban en cargos de poder, salvo algunos, ¿no? Como no te vas a salpicar. No te vas a salpicar. Entonces, eso creo yo fue un efecto que provocó que al día siguiente la derecha se guardara completa previo a las elecciones y fue una votación increíblemente casi unánime. Salvo la diputada María Luisa Cordero de Renovación Nacional. Que votó en contra y 2 abstenciones, ¿no? Bobadilla y José Miguel Castro. El presidente de la Cámara. El resto, 141 votos, sumándole que hay 4 o 5 que están desaforados. O sea, muy, muy impresionante la votación. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero este resultado anticipa que la tiene muy... cuesta arriba Antonio Ulloa. Yo creo que aquí hay un gran tirón de oreja del mundo político de la Corte Suprema. No estaríamos en esta situación si la Corte Suprema hubiera hecho lo que en su momento criticamos en esta misma radio, digamos, con los cargos que la Corte acreditó para el juez Ulloa, lo que correspondía obviamente era, creo yo, la destitución y se expuso a que venga otro poder del Estado y le diga, oiga, haga la pega, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el juez Sergio Muñoz, que no estaba sancionado por la Corte Suprema? Y lo destituyó el Congreso. Sí, ahí yo creo que pasó una cosa distinta, sino yo creo que ahí sí que hubo una pasada de cuenta ideológica total. Solo procedimentalmente hablando. Eso me parecido, claro. Pero vamos un poco al caso SQM, al veredicto. Se ha comentado mucho en esta semana ya que ha pasado. Impresionante las columnas del fin de semana. No sé si las leyeron, pero deben haber habido unas 5 o 6 sobre el tema. Había mucha gente que estuvo esperando 10 años este momento y que gozó y festinó con el tema.
yo encuentro que el caso efectivamente ha marcado un problema importante para el sistema de enjuiciamiento criminal de casos complejos, donde se han develado fallas importantes para poder perseguir este tipo de casos. El paso excesivo del tiempo es, por supuesto, uno de ellos. El punto es que en el veredicto esto se le atribuye exclusivamente a la Fiscalía, cuando ya a esta altura queda bastante claro que es un problema mucho más sistémico, donde el fuerte de responsabilidad lo tiene justamente el Poder Judicial, ¿no? Son los tribunales los que ponen el ritmo de cómo se avanza en estas investigaciones, y en estas investigaciones, desde el 2018 hasta el 2025, ese ritmo lo tendría que haber puesto el Poder Judicial, y ese ritmo significó que ahí se pasaran 7 años, ¿no? Y en el contenido mismo, en el fondo del veredicto, yo creo que hay también errores muy groseros en el veredicto. El más grosero de todos es que uno de los fundamentos para absolver a Pablo Longueira haya sido que él utilizó su correo Hotmail, ¿no? Que lo dice textualmente el veredicto, y que como usó su correo Hotmail, entonces no actuó como funcionario público, no actuó como senador, no se identificó como senador. Eso es lo que dice. Lo dice textual, Juan Francisco, textual. Te lo puedo leer. Lo que pasa es que usa el uso del correo no institucional como un indicio de que la solicitud que se le había hecho era en cuanto líder político. Exacto. Y no en cuanto senador o ministro. Así es, pues. Y lo grafica en el uso del mail. No lo grafica. Esa es la justificación. Dice, sí, es la evidencia de eso. Exacto, lo dice textualmente. Como no usó su correo del Senado, sino Hotmail, y no se identificó como senador, son las dos consideraciones para justificar este acerto, entonces yo, juez, concluyo que no actuó como senador, sino que como político, y por lo tanto no como funcionario público, que es lo importante, ¿cierto? Pero lo explica Pablo Longueira en su entrevista también. ¿Cómo lo explica? ¿Qué dice? Porque él dice que esto... Dice que lo hice como político, esa es su explicación. Él dice, mira, recurrieron a mí en mi carácter de líder político frente a Juan Francisco, ¿y tú estás de acuerdo con esa explicación? No, sí, que pero ojo, lo que pasa es que yo no quiero caricaturizar el fallo, porque yo también considero incluso el uso del tiempo. La verdad es que daría para muchas argumentaciones, incluso algunas bien polémicas. O sea, podríamos argumentar si es que entonces deberíamos estar discutiendo sobre delitos cometidos en el año 73, en el año 2025, si fuera el transcurso del tiempo un argumento válido para absolver. Yo, en mi opinión, yo creo que eso es muy cuestionable. Pero otra cosa... dice el fallo también. Claro. Otra cosa es que lo caricaturicemos como si los jueces fueran personas que casi que no razonan. El uso del mail, uno puede comprar o no el argumento de que a Pablo Longueira se le solicitó la gestión no en cuanto a su voto, no se le solicitó su voto como senador, sino su gestión como líder político para resolver un problema político, que estaban dejando afuera las empresas chilenas de la aplicación de la excepción del Royal. El tema no fue que él diera su voto, ¿no? Sino que él hizo la gestión. Lo que pasó acá fue que la ley... De hecho, el voto no es relevante. Por eso, ese es el argumento también del juez. Uno se puede comprar el punto es el siguiente. La ley la redactó Matías Astaburuaga, el fiscal de CQM. Matías Astaburuaga se la envió a Patricio Contese, gerente general de CQM. Patricio Contese se la envió, todo esto está ratificado, ¿no es cierto?, por el propio veredicto. Se la envió Patricio Contese a Pablo Longueira, al senador, a su Hotmail. Y aquí viene el detalle, Pablo Longueira, sin decirle a Cristian Larrouillet, la brecha generacional ahí se nota demasiado. Sin decirle a Cristian Larrouillet que esto venía de CQM, se lo envía como una iniciativa de él. Y esto entra como proyecto del gobierno y termina siendo aprobado. Luego, la conclusión de todo esto es que una ley de la República la redactó Matías Astaburuaga. Ahora, para probar el cohecho tenéis que comprobar la contraprestación. Ahí viene la segunda parte. Pero en esta primera parte, el tribunal dice... Pablo Longueira no actúa como funcionario público y por eso yo no lo puedo condenar como auditor. Por eso, sí, yo creo que va a ser muy técnica la discusión, pero lo que dice el tribunal es que no le pidieron al senador Longueira su voto o que hiciera una gestión en cuanto senador en el Senado, sino que le pidieron una gestión para solucionar un problema dada su llegada con el gobierno. Uno puede criticar exactamente lo mismo. No es que puede. No es que uno puede. Uno tiene que criticar esto. Sí, está bien. Porque te lo digo, es que la prueba lo que están tratando de probar es si era funcionario, si estaba actuando en su función pública. Pero si es obvio que era funcionario público. Pues. Y Juan Francisco, si lo grave de esto es que esto lo puede ocupar cualquier funcionario público. De ahora en adelante. Un ejemplo, el fiscal Guerra.
él podría decir, no, pues yo cuando hablaba con Guillermo Era Silla, mi Gmail. yo no hablaba como fiscal, yo hablaba como abogado. Es raro. Ya, pues, pero es que Y hablaba por eso es WhatsApp, lo que- no hablaba por el eso es lo que tú vayas a poder- personal. Y otro funcionario público. Por y eso otro no fu- confundamos escúchame, el medio con el fondo. Y otro funcionario público que recibe una coima se junta en la casa, ¿no es cierto? Y le dice, no, pues yo la recibí como vecino, no la recibí como funcionario público. ¿Te fijáis? Ah, ya. Entonces Por eso o sea, no- es gravísimo Juan la Francisco. manera en que ha razonado el tribunal, y el efecto de esto es que instala una corrupción impune en Chile, si es que esto se asenta como criterio. Ya, Juan es que Francisco Gálvez. eso es lo único que yo quería decir era no confundir el medio con la crítica al fondo que se hace. ¿Es posible separar la función pública de un funcionario cuando está en el ejercicio de su cargo? Eso es una discusión que podemos tener. Yo creo que es muy difícil. ¿Ah? Yo creo que a nadie, el ministro no puede decir, mira, en la noche dejó de ser Pero- ministro. pero Claro, obvio, si un pues. senador choca curado, es un ciudadano que choca curado, no un senador. Y ya te el desafuero, no sé qué. Pero Efectivamente. no choca curado como senador. Ya, eso te lo entiendo. Pero una gestión política supuesto, es muy pues. raro. No, Es que no esto podría- tomadura por de eso, pelo, si eso es lo que yo digo, por es una eso, tomadura esa de es la pelo. discusión de fondo. No podría ser pero, desaforado. pero no por Claro, el, claro. no por el medio. Anda de Por eso Franco. yo creo que aislemos la discusión del medio y para que no caricaturicemos al tribunal. Pero Da si lo eso es mismo lo que si dijo fue el el tribunal. Hotmail o si fue el mail del Senado. ¿Ah? Da lo mismo. La pregunta Sí. que nos tenemos que hacer Es medio absurdo. Ese argumento es medio Exacto. pueril. digamos. Lo relevante, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el tribunal consideró que estaba actuando en su condición de funcionario público o no? El tribunal, para argumentar que su consideración es que no estaba actuando en su condición de funcionario público, dice, mire, considere también que ni siquiera usó su mail oficial. ok, ¿Ah? ya. Y que no se Ahora, identificó como senador. Eso fue el Bueno, segundo punto. Dicho Como si- eso, como se si no abre, se supiera. dicho eso, se abre, parece abrirse efectivamente lo que dice Carlos, que cualquier funcionario público entonces podría Claro, él argumentar dice, mira, cosas aquí más o menos parecidas. Está la declaración de él. Dice, todo lo que digo está en mi declaración original. Ese era mi correo. Y ojo con esto, los correos del Senado los recibía mi secretaria en el Congreso o en Santiago. Todos mis correos están en Hotmail. O sea, como, claro, desde la cuenta Hotmail, él no podría ser desaforado porque no es senador. Y en la cuenta del Senado sí podría ser Claro. desaforado porque No, es senador. no, o sea, sí. perdón, acogerse al que le piden al desafuero en condición de franco, como se dice. Claro, no corre el desafuero. O sea, tendría que ser... Nunca te podrían desaforar, digamos. No, Claro. y, sí. no, y no tendrías el derecho a desaforarte si no eres funcionario público en el Claro, momento. no Suena muy tendrías raro. derecho afuera. es, digamos, es- claro. es un absurdo completo, y yo Es muy raro. le he dado mucha énfasis a este punto porque es el más delirante de todos, ¿no? Pero junto con ¿Y hay esto más? hay otros dos que son igualmente graves. A ver si alcanzamos, vamos. Cortito, no, uno tiene que ver con que, a pesar de que está acreditado de que SQM financió muchas personas naturales y jurídicas vinculadas a Pablo Longueira, por ejemplo, sus fundaciones, Chile Justo y otras, esto está acreditado, ¿no? Recibió dinero SQM, envió dinero SQM, que toda esa tramitación le hacía su secretaria, la señora Carmen Luz Valdivieso, Titi Valdivieso. Y el tribunal dice es que no se acreditó efectivamente la conexión de Pablo Longueira con esas entregas de plata, como si eso lo hiciera autónomamente La secretaria. Carmen Luz Valdivieso, ¿no? Cuya relación con SQM era con la secretaria de SQM, con Catherine Bishop, que después salió a conocimiento público porque es la madre del heredero de Horst Polman, ¿no La es viuda cierto? de Polman. Claro. Claro. Entonces, el Carmen Luis Valdivieso se interactuaba con la secretaria SQM, de secretaria a secretaria, y Pablo Longueira con el gerente de SQM. Y el tribunal dice, no, es que no se pudo acreditar que lo que hacía Carmen Luz Valdivieso y por lo tanto que las platas eran para el señor Pablo Longueira, y ahí hay una serie de pruebas de transferencia, levantamiento de secreto bancario, Sí, de pues es cómo que- esos dineros iban y Eso se es lo que distribuían contaste en tú a función, Por eso, mira, de lo que quería. Por eso yo creo que la crítica pero es que déjame hay que cortito ir para al terminar fondo, al el tercer financiamiento de la punto. política. O sea, al final eso es lo que... No, pero es que- no la judicialización y no el Pero deja que juicio. termine, Y Carlos. el tercer punto que yo también creo que es inentendible, la absolución, es para el gerente general por el delito tributario. O sea, SQM reconoció ante el propio Servicio de Impuestos Internos que todas estas boletas eran falsas. Lo reconoció en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde llegó a un acuerdo reconociendo que su contabilidad no era fidedigna. Se sentaron en el juicio más de 50 personas que habían extendido boletas falsas a decir, sí, yo soy Juanita Pérez, sí, yo le di esta boleta a SQM, sí, yo recibí este pago, no, yo no le presté ningún servicio a SQM. 50 personas dijeron eso. Y para el tribunal no se acreditó que las boletas sean falsas. Entonces, hay una serie de razonamientos que son inentendibles. Yo entiendo
la absolución, porque ahí hay una discusión jurídica de los boleteros, incluyendo la de Marco Enrico Minami. Ese era un criterio muy discutido, ¿no es cierto?, que había permitido la absolución de otras personas previamente. Pero estas absoluciones por el delito de cohecho y por el delito tributario para el gerente general son muy ¿Cuál es tu difíciles de hipótesis de por qué pasó lo que pasó entonces, si era tan claro que acreditar el delito? No, yo no tengo una explicación. No tengo una explicación de pero ¿qué es lo que pasó. impericia de la jueza, de los jueces? Me parece que hay presiones? una impericia importante Ya, de la porque jueza. también uno podría una pensar cosa, presiones. una cosa que no sé, ¿el voto disidente, el de la tercera jueza, es disidente en todas esas cosas? Sí, pues. En todas, ya. Ese voto disidente dice sí hay cohecho, Sí hay delito tributario. Hay delito tributario, sí, el paso del tiempo. Porque el tema del paso del tiempo, fíjate que aquí en el país, ¿no es cierto?, hubo mucha crítica a los jueces que legislaban, ¿no? ¿Se acuerdan? A Sergio Muñoz justamente Sí, está la gran crítica que se le hacía, ¿no es cierto?, que sus ideas personales la anteponían a la ley. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esa crítica, pero eso es lo que Que tú eres transversalmente, medio activista. desde el activismo, ¿no es cierto?, se decía de Sergio Muñoz. Bueno, estos mismos columnistas que lapidaban a Sergio Muñoz en sus columnas, ahora aplauden a estas jueces que lo que han hecho es exactamente lo mismo, que han antepuesto su pensamiento personal cuando no hay ley para decir que si pasa mucho tiempo en una causa hay que sobreseerla. Te digo una cosa Lo que es bien cortita. jodido en tema de derechos humanos, como decía Juan Francisco. Y en otras causas, te digo una cosa, estimados copanelistas, ¿no? Este alegato lo hizo la defensa de Pablo Longueira ante el Tribunal de Garantía, se lo rechazaron. Este mismo, ante la Corte de Apelaciones, se lo rechazaron. Fue de amparo a la Corte Suprema, diciendo esto mismo, ha pasado demasiado tiempo, hay que sobreseer. La Corte Suprema se lo rechazó. Y después viene un tribunal de muy inferior jerarquía. ¿Ah? No es ni Corte de Apelaciones, sino que es un tribunal de primera instancia. Y falla contra lo que la Corte Suprema falló en este mismo caso hace un año, 2 años. Espérate. Juan Francisco Gali. Ya, yo ahí, ojo eso sí, Carlos, porque como que... Ahora te gustan los jueces que no respetan la ley. Es más, no me gustan. Ah. Pero Habla lo Juan que Francisco sí, Gali. lo que sí es que una de las bases de la reforma procesal penal y de nuestro procedimiento criminal es que ese tribunal oral en lo penal es totalmente autónomo. No puede verse ¿Influido? influido por las resoluciones que haya tenido en el intermedio la Corte de Apelaciones, porque justamente por eso separamos los tribunales que resuelven el fondo del caso, que es el tribunal oral, de todos aquellos tribunales que ven el procedimiento. Uno el juzgado debería de esperar, garantía. Juan Francisco, que cuando la Corte Suprema dicta algo, los demás tribunales más o menos lo respeten. Pues en Chile efectivamente no hay Ya, pero ese tipo de jurisprudencia, pero pero si que no, en se- el fondo que cada uno hace lo que termine quiera. a lo que Que voy termine Gali. es que también podemos llegar a algún acuerdo de que yo considero, al igual que tú, por lo visto, que no puede ser, en primer lugar, que el tribunal encuentre un argumento que no esté fundado en la ley, y en segundo lugar, que use arbitrariamente o discrecionalmente este argumento, a veces sí y a veces no. Pero lo que también uno puede considerar es que no es razonable, especialmente si va a terminar en una sentencia absolutoria, no es razonable que una persona la hayan sometido a 12 años de persecución penal, con además alta exposición pública, además con un inicio de el caso, y ahí tú fuiste protagonista, Pero ¿cuál es el con un tema con inicio del la caso que fue ¿Cuál es el tema con la especialmente exposición protagónico. pública? ¿Quieres limitar a los medios de prensa? ¿Cuál es el punto? No quiero limitar a nada, pero sí hay que hacerse cargo que el Ministerio Público, y un poquito lo hace Valencia cuando reconoce responsabilidad institucional, dice. Pero si tiene mucha responsabilidad el Ministerio Público. Porque pues. hay que hacerse cargo de que el Ministerio Público, como persecutor penal, genera una expectativa en la ciudadanía de que, tal como tú lo relatas ahora, el caso estaba dado, o sea, no había más que condenar, y resulta que hubo un tribunal de justicia que, ya sea por el tiempo o por lo que fuera, absolvió. Y, o sea, en el estado en que estamos hoy día, es que hay múltiples personas, ocho personas que, de acuerdo con la última resolución de la justicia, no eran culpables de algo por lo cual se les estuvo persiguiendo con escándalo durante 12 años. Ya, pero ¿cuál es el punto? ¿Tú crees, Juan Francisco, entonces Que eso es una falla? La Fiscalía no debió haber perseguido No, esto? Cuando descubrió este financiamiento, la Fiscalía dijo, no, esto va a ser va a haber mucha prensa, mejor lo investigo. Carlos, lo único que digo yo es que hay que reconocer que, uno, la expectativa que se genera en la ciudadanía con la tramitación de este juicio es alta. Es el que haya terminado en un fallo absolutorio después de 12 años genera desconfianza, porque la única explicación, y especialmente después de escucharte, la única explicación que puede tener el ciudadano que nos está escuchando hoy día
es que hay mano negra. Que hay algo raro. Hay algo Pero raro. efectivamente hay Porque un costo. Hay un costo en todo esto. hay un costo estas gigantesco. Perdona. que Y lo estas personas segundo, son inocentes. Pero Entonces, déjame decirte algo ahí. Es que no es que haya una idea en la ciudadanía que aquí hay mano negra. Aquí hubo mano negra. En el fallo. Está a punto de En salir este Jorge Aguas al caso, bailo. Está a punto de salir. Por supuesto, pues. En este caso hubo mano negra. En este caso, Saludos, don SQM se intervino al Servicio de Impuestos Internos. No, pero Se cambió, déjame darle idea, se cambió al director del Servicio de Impuestos Internos que había interpuesto estas querellas y luego nunca más Pero se presentaron pero, querellas Carlos, nominativas. eso La está fiscalía- perfecto. La fiscalía Y después- reconoce el actor y de- errático del Servicio de Y Impuestos después, Internos. bueno, Pero- ¿y quién puede negarlo? No, si eso Y está después, perfecto, si es que espérate, esto fuera una causa tributaria. y después- pero no es solo una causa y tributaria. después la fiscalía fue intervenida políticamente por tu sector y por el otro sector. Pensé y que iba a decir por nombraron- mi sector. Y nombraron a, bueno, sí, ¿cómo va a ser mi sector si los dos sectores se pusieron de acuerdo para sacarme el caso? ¿Ah? Ha pasado. Sí, lo que pasó ahí fue que esto es un hecho público y notorio a esta altura, ¿no? La clase política de izquierda a derecha se puso de acuerdo para nombrar al señor Abbott con declaraciones públicas antes y después de que esta causa la iban a tratar de una manera distinta, con reuniones secretas con Hernán Larraín, senador, con Guido Girardi, senador, con Jorge Pizarro, senador e imputado en el caso. Y la consecuencia de esto fue lo que estamos viendo. Entonces, Deberíamos mandarle algo a Jorge Aguas. no me por digas todo lo que lo nombra hay Carlos una acá. idea de que Oye, aquí hubo mano negra. bueno, Aquí hubo mano negra. Y lo segundo que quería decir. Sí, pero lo que pasa es que eso es súper complejo de decir, Carlos. Pero vamos al porque punto, vamos al hoy punto. día la desconfianza, es que lo peor- la desconfianza No, si la de los desconfianza no es por ciudadanos esto, por en Juan el, Francisco, en la el desconfianza Ministerio viene hace 10 Público años. y en el Poder Judicial. O sea, después de los partidos políticos son las dos instituciones que menor confianza en la Así ciudadanía. es. Eso es un problema institucional para Chile. Grave, ¿Ah? gravísimo. Entonces no contribuyamos a eso. Eso es lo que digo yo. O Porque- sea, ponerle No, foco a esto no, no, es no. No, contribuir porque a la confianza. voy a ir a lo segundo, porque el problema de fondo aquí era un problema de financiamiento de la política. Y tú lo relataste muy bien. Y yo creo que Chile institucionalmente reaccionó frente a eso. Hubo grandes reformas, hoy día está mucho más arreglado, mucho más controlado, y hoy día probablemente todo lo que tú relataste no sería posible hoy día. Y si lo fuera, la posibilidad de sanción sería muchísimo mayor. Entonces yo creo que, en mi opinión, hay que hacer cierta autocrítica de lo que se hizo, porque este no fue un buen procedimiento. Creo que aumenta la desconfianza y no aumenta la confianza en los ciudadanos, en la institucionalidad. Y lo segundo es que yo creo que hay que hacer la crítica no al tribunal, sino que a la institucionalidad como funcionó en ese momento. Lo que incluye a los fiscales, pero como protagonistas de esto. Pero sin duda, pues, ahí están las críticas Ya. que te hago. Brevísimo. Cortito, solo difiero en la última parte en que esto, además de ser un tema de financiamiento político, fue un tema de corrupción. En cada uno de los casos hubo imputaciones por corrupción. Corrupción de Jaime Orpiz para el financiamiento, para la redacción de una ley de pesca, vía pagos, ¿no? Termina con condena. Pagos a un subsecretario de minería, en el caso Penta, que termina con una decisión de Manuel Guerra, ya sabemos por qué, de eliminar esos cargos, y corrupción, esa es la imputación que hicieron varios fiscales y también el Consejo de Defensa del Estado para la tramitación de la ley del royalty minero. Entonces, además del financiamiento político, porque aquí se trata mucho de decir, no, si esto era que se financiaba ilegalmente la política nomás, habían 3 casos graves de corrupción que solo en el caso de la ley de pesca fueron sancionados. Carlos Gajardo, Juan Francisco Gali y Quique Mujica en Página 3. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Está ligeramente largo el bloque, pero ya nos vamos. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,75 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y recuerda, ahora tus apps y servicios favoritos los puedes pagar directamente en tu boleta WOM. Amazon Prime, YouTube Premium, GeForce Now y mucho más, todo en un solo lugar. WOM. Nadie te da más. La Universidad Diego Portales ofrece una educación de excelencia con proyección internacional que aporta al debate público y a la cultura. La invitación es a formar parte de la generación que cambiará Chile. UDP, acreditada 6 años con excelencia. Más información en admisión.udp.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas. Porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso, son el seguro número 1 elegido por los chilenos. ¿Sabías que Samex, empresa logística en transporte de
de carga consolidada tiene cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegando a 527 localidades a lo largo del país. Samex, carga con expertos. Oh, qué lindo. A mí me gusta esta canción de Oasis. O sea, me gusta Oasis. Es medio pesado uno de los Gallagher, es medio pesado. Los dos son pesados. Son del Manchester City. Son del Manchester City. ¿Son del City? Sí. Sí. O sea, ese era el de Pellegrini. Miraban ¿no? a Pellegrini, pues. Sí, Sí, pues, pues, si Pellegrini bueno. salió campeón con el City. Wonderwall se llama esto. Oasis lo publicó un día como hoy de 1995. O sea, cumple 30 años esta canción, ¿eh? Toma. 30 años facilitando el romance. 30 años que pasaron. Un lento. 30 años de un lento. 7 mundiales. 7 mundiales, exactamente. Desde el mundial del 98, que fue el primero. 7 mundiales. Cuando andaba la gente Yo vendiendo. les pregunto, ¿usted le preguntó cuántos mundiales les quedan de vida? Parece que no haya hecho esa pregunta en este bloque, no lo haya hecho. No. Mucho. Piénselo porque amarga. ¿Cuántos mundiales te quedan? ¿Cuántos mundiales te quedan? Born in the USA de Bruce Springsteen salió como single el 30 de octubre de 1984, o sea, cumple 41 años. Ah, y a propósito, hoy día se estrena Springsteen, música de ninguna parte, Music from Nowhere, la película, la biopic sobre cómo hizo Nebraska, ¿no? El disco de 1975 de Bruce Springsteen. Sí, eso, ya. Recuerdos. Nos vamos, se acabó el tiempo. Vamos, la U, que esto ya se puede. Vamos, Carlos Gajardo, Quique Mujica, Juan Francisco Gali. Gracias por el programa de hoy. Quédense con nosotros después de la pausa, la mejor música. Muchas gracias por estar ahí. Chao, que estén bien.